Gracias, esperemos un momento. Bueno, día a las personas que van llegando, estamos esperando un momento a que se reúnan sus compañeros para poder iniciar la clase.
¿Me podrían decir más o menos cuántas personas son ustedes? Qué pena. Pues, profe, por lo general somos 5, pero no sé si no nos hemos reunido en sí todos en general. Siempre estamos con Julie y Yolanda. Pues la verdad no sé si ellos seguirán o habrán compañeros nuevos. La verdad no sé, profe. ¿Y en las clases anteriores cuántos estuvieron? En la Sí. mañana. En la mañana estuvimos 3 personas, y a los que estamos ahorita. Ah, ok. Listo, pensé que eran más. A ver, miremos por acá a ver si tengo la lista. Sí, están 3 personas nada más. Ok. Entonces, comencemos. Bueno, chicas, creo que no nos conocemos, ¿verdad? No hemos tenido el gusto aún de trabajar, entonces me presento. Mi nombre es Eliana Martínez Arcos, soy contador público, egresado de la Universidad Mariana y soy especialista en gerencia y auditoría de impuestos. Por este ciclo me ha correspondido con ustedes la materia de derecho laboral y comercial. Y vamos a ver esos fundamentos y principios y reglas que hay para el tratamiento laboral y para el tratamiento comercial, mirando desde cómo se constituye una empresa, cuáles son los pasos, cuáles son la normatividad que hay que tener en cuenta, que si yo elijo una sociedad anónima, ¿qué tengo que cumplir? Que si elijo una limitada, ¿qué tengo que cumplir? Y lo mismo para el caso del derecho laboral, esa parte de nómina y recurso humano que dentro de la empresa es muy básico, importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces se cometen muchos errores cuando uno está liquidando una persona, cuando se está pagando seguridad social, que no se reportan las novedades que hubieron. Entonces, para tratar de evitar todo eso, vamos a ver qué reglas son las que hay pasando desde los conceptos básicos como contrato, salario, jornada laboral, tiempos suplementación, las indemnizaciones en caso de que haya terminaciones de contrato sin justa causa, ¿qué se debe hacer? Vamos a ir mirando cada uno de esa normatividad laboral en sí. El derecho laboral y comercial es bastante amplio, entonces vamos a estar trabajando en estas horas y mirando cada uno de los temas, pues con el fin de tratar de abordar todo el tema ya con anticipación haber ingresado a la plataforma y a la materia de derecho laboral, inicio, recursos, actividades y tutorías. Sí están mirando la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, en la parte de inicio, al igual que con sus otras áreas, pues ya tenemos la visión general del curso en la que pueden encontrar el objetivo y los objetivos específicos, el perfil del tutor, donde están mis datos, mi número telefónico, donde pueden contactarme, mi correo. Y adicionalmente a esto, tenemos el módulo de Derecho Laboral y Comercial y el currículo que pueden descargarlo, mirarlo y verificar qué es lo que vamos a ver durante este ciclo. El plan de aula, mirando cada una de sesiones qué tema vamos a ir tratando. Y asimismo tenemos unos espacios de comunicación en los que tenemos avisos y foros de consultas al tutor. Esta parte de avisos de aquí, recuerden que es la manera en cómo tengo yo para comunicarles algo que suceda, algo extraordinario, hacerles anuncios en esta parte de aquí. Y el foro de consultas al tutor, en caso de que ustedes tengan preguntas, dudas, quejas, sugerencias, aquí pueden hacerlo. De lo contrario, pues pueden comunicar
conmigo. Vuelvo y le repito, ahí está, mis datos en la plataforma. Sin embargo, acá le estoy, ay, me dice Joana que está muy entrecortado. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando, chicas? Sí, hay raticos en que se le escucha entrecortado, pero sí. Ok, gracias Maribel. Les decía que aquí en el chat les estoy colocando mi número de teléfono para que ustedes puedan guardarlo y no duden en llamarme en caso de que tengan algún problema, en caso de que tengan alguna pregunta de los temas y talleres que vamos a ir desarrollando, o escribirme. Ese también es mi WhatsApp. Y aquí les voy a dejar mi correo electrónico si por alguna razón en algún momento no pueden enviar los talleres o trabajos directamente a la plataforma, pueden hacerlo a mi correo. Y ahí se los coloqué para que los vayan teniendo en cuenta y guardando. Tenemos también la pestañita de recursos. En esta pestañita de recursos que vamos a ir colocando el material que clase a clase vamos a ir trabajando. Por lo general mi método pues en estas plataformas que utilizo es realizar diapositivas sobre cada uno de los temas, y adicionalmente, como vamos a tener unas clases prácticas en las que tenemos que liquidar, en las que tenemos que sacar valores, entonces en ese caso vamos a trabajar en una hoja de Excel, y esa pues es la que también voy a ir subiendo aquí en recursos para que ustedes lo tengan como ejemplo y puedan desarrollar sus respectivos talleres. Recuerden que vamos a ir colocando tareas, evaluaciones o exámenes que se van a realizar durante este ciclo, y así ustedes van a poder tener un mejor control y ir chequeando que sí me han entregado y que no me han entregado, y vayan colocándose al día en caso de que por alguna razón en alguna clase no puedan asistir, pues ir mirando la grabación de la tutoría y ir desarrollando la respectiva actividad. Posteriormente, dentro de la pestañita de tutorías, pues ya se dieron cuenta que al igual que como lo hicieron en este momento, que ingresaron por aquí, pues todas estas van a estar en azul, y simplemente con el hecho de dar encima clic, pues ya los va a llevar a la sesión de cada una de las clases. Y finalmente tenemos las grabaciones de las tutorías. En mi caso, yo lo subo a YouTube, y aquí les voy a ir colocando el link para que posteriormente, si no pudieron asistir ese día, si tuvieron algún problema de pronto con la conectividad, puedan nuevamente retomar esa clase y mirar esa tutoría que haya quedado respecto a la plataforma. Vuelvo y repito, es igual que las otras materias, como la utilizan. Ya saben que para las clases siempre vamos a estar utilizando esta plataforma de Teams, que nos permite grabar, que nos permite compartir tanto a mí como a ustedes y desarrollar de una mejor manera pues cada una de las clases. Eso con lo que es respecto a la materia y a la parte del manejo de esta plataforma. Ya saben pues que para poder calificar ese rendimiento de ustedes, si entendieron o no entendieron los temas, pues tenemos que sacar calificaciones. Estas calificaciones nosotros como docentes a plataforma tenemos que subir 4 notas: parcial, nota de seguimiento y el examen final. ¿Qué les propongo? Primera nota parcial, un taller. Para la segunda nota parcial, una exposición. Para la nota de seguimiento, que van a ser las participaciones de ustedes en clase, más talleres también que se van a ir realizando,
y el examen final sí es, como su nombre lo indica, examen final. Es decir, que durante el ciclo tendríamos un solo examen o un solo parcial, que sería el último que tenemos asignado para nuestra sesión. No sé si tengan de pronto algo o alguna sugerencia, algo que quieran cambiar o que piensan de la manera o el proceso calificativo que les estoy informando. ¿Están de acuerdo? Sí, señora, estamos de acuerdo. Bueno, acá Giovanna me dice que sí, Maribel. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. ¿Qué piensan? Ok, gracias. Juliana y Yolanda. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo. Listo, muchas gracias. Entonces ya saben, quedamos así, de esa manera. Ahora, chicas, les pregunto, ¿su clase anterior a qué horas la terminan? La clase de las 7 de la mañana la terminamos a las 10:30. Ya, justo. Ok, verán, chicas. Nuestro horario corresponde de 10:30 a 12:30. De esa manera, tenemos prácticamente 2 horas. Hay temas como prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social, que son un poco extensos. Entonces, ¿yo qué les propongo? Porque a veces pues terminan, digamos, justo la clase y empiezan de una vez la otra. No sé si les quedaría bien iniciar la clase a las 10:40, pero cuando el sábado que vayamos a ver temas como los que les acabo de nombrar, prestaciones sociales y seguridad social, sí ingresamos justo a las 10:30. ¿Para qué? Para tratar de alcanzar todo el tema y que podamos entender bien. Entonces, no sé si de esa manera les parezca bien y están de acuerdo con el horario. ¿Cuál es la clase que tienen antes de esta? Contabilidad financiera 2. Metodología de la investigación. Ok. Bueno, las que tienen contabilidad sí creo que van a salir justo a las 10:30. Entonces, ¿sí les parece? 10:40. Y el día que necesito que entremos a las 10:30, pues yo les informo. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias, Maribel. Bueno, ¿qué más nos hace falta? Conocerlas. Quiero que se presenten, que me digan de dónde son, si son de aquí, de la ciudad de Pasto, si trabajan, no trabajan, me cuenten un poquito o algo acerca de ustedes. Entonces, ¿quién me colabora iniciando? Yo, profe, yo le colaboro. Dime, Giovanni. Mi nombre es Joana Ballesteros, tengo 24 años, actualmente sí me encuentro trabajando. Estudio en una ladrillera, Próximo Farol, mi cargo es asistente contable. Ya. Y soy estudiante homologante, pero para mí sería el primer semestre. Ok, ¿vives en dónde? ¿Aquí en Pasto? Vivo, no señora, vivo en Pradera Valle. Ah,
Ok, ¿perteneces a la sede de Almira, Buga? De Cali. De Cali, ok. Bienvenida, Giovanna. Muchas Maribel, gracias. Hola, profe, hola, compañeritas, pues algunas ya me conocen, ¿no? Mi nombre es Maribel Cristina Narváez, tengo 24 años, actualmente trabajo, mi cargo es como auxiliar 1 en la Subgerencia de Gestión Energética de Sedenar y también estoy cursando el segundo semestre en Contaduría Pública. Gracias. Y soy de aquí de Pasto. ok. Gracias, Maribel. Yolanda, Juliana. Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Juliana Lisbeth Mafla, tengo 19 años, actualmente no estoy trabajando. También estoy cursando segundo semestre con mis compañeras Maribel y Yolanda y soy del municipio de Ospina. Ok, gracias, Juliana. ¿Y Yolanda? Yolanda. Bueno, no sé si es que tienes problemas con el audio, puedes escribir en el chat. Ok, Yolanda, cuéntame, ¿trabajas? Buenos días. Bueno, nuestra compañerita tiene problemas con el audio. Esperemos conocerla más adelante. Eso, chicas, pues hasta el momento, dentro de mis listas o la lista que me proporcionaron el día de hoy, pues me aparece Maribel, Yolanda y Juliana. Entonces vamos a registrar a Giovanna. ¿Me recuerdas tu número de cédula, por favor? Sí, señora, 1.113.680. Sí. 053. Ok. Tu nombre completo. Yo, Ana Andrea. B pequeña, profe. J-O, eso, Joana Andrea. Ballesteros Velasco. Teléfono. 304-107-0173. Gracias. Correo electrónico. Joan Valle. ¿Se la puedo escribir? Ok. Ya se la escribo. Bueno, chicas, no Listo, sé si, profe. gracias, no sé si de pronto el profesor con el que tuvieron la clase anterior les haya comentado que, pues, por la situación en la que estamos, hay muchos de ustedes que no conocen la sede de la universidad, hay muchos de ustedes em, que pues no se han conocido físicamente, no hemos interactuado. En esa medida se había propuesto que se podría dictar una clase o una tutoría de manera presencial. No sé si de pronto eso lo hablaron con su profesor, pues las personas que son de aquí, con la sede de Pasto, con el profesor de contabilidad financiera.
si ya llegaron a un acuerdo ese día o todavía no, o no les dijo nada. Profe, sí nos había mencionado acerca de ir pues una tutoría presencialmente a la sede Ya. para las personas pues que pues vivamos acá en Pasto. Más sin embargo, como no estábamos los compañeros completos, no llegamos a ninguna determinación, lo dejamos como pendiente para la próxima clase. Ok, listo. De todas maneras, si van a organizar, pues ustedes tienen que tener en cuenta que ese día, me imagino, que van a mirar todas las materias de manera presencial, ¿no? Porque si no les quedaría difícil, pues que a la primera virtual, la segunda presencial y luego la última otra vez virtual. Entonces hay que pensarlo bien. Para Giovanna, que no es pues de aquí, de la sede, y le quedaría pues prácticamente imposible venir a esa clase presencial, pues con ella o las personas que son de otra sede, pues sí haríamos una clase, digamos, especial, o yo ya les grabaría un video sobre la clase para que obviamente no se atrasen en ese tema que miremos, o acordaríamos una hora como para mirarnos contigo y explicarte los respectivos temas. El hecho es que no nadie pues quede en desventaja, que todos tengan su contenido dentro del módulo, que todas tengan sus clases completas y se les explique todo. Y los otros, pues más que todo se hace esto en las sedes, por lo que les digo, tratar como de que creemos ese vínculo y nos conozcamos, pues porque a veces como que estando detrás de estas máquinas, de estos computadores, como que se hace un poco más frío la relación, y así pues esperando y aspirando que en este año ya retornemos a la normalidad, pues ustedes ya conozcan al menos la sede, conozcan cómo es una clase de manera presencial y se vayan conociendo entre sus compañeros. Hoy por el momento pues usted, los de primero, no conocen nada de la sede, ustedes que están en segundo pues tampoco han podido reunirse, y los de tercero pues estuvieron creo que una semana en clase presencial y otra vez, entonces como que no ha tenido ese proceso de conocer sus compañeros de clase y pues a los profesores que estamos dentro de las sedes. Sin embargo, si ustedes me dicen que quedaron pendientes, y sí, claro, ustedes tienen que ese día, pues si van a aceptar esas clases presenciales, acordar con todos y sobre todo en todas las clases, ¿no? La universidad pues está presta para esto, y lo que tenemos que hacer es informar, obviamente que van a ver todos los protocolos de bioseguridad, y que todo pues salga de la mejor manera posible. Entonces, si ya acuerdan de pronto con los otros grupos, me están informando para ver qué podemos hacer. ¿Listo? Eso sería frente a lo que es la presentación. Ya saben que tenemos que elegir una persona representante del grupo. No sé si ustedes ya tengan a alguien o alguien me quiere colaborar en esa parte o quiere ser representante del grupo. ¿Ya eligieron representante, chicas? ¿Quién me colabora con esto en el momento? Es más que todo como para firmar el acta de acuerdo que estamos haciendo frente a las notas, frente al horario de clases, y pues ir haciendo el seguimiento de que todos los temas que se encuentran en el módulo se, perdón,
se vayan abarcando y se vayan realizando. No sé si Maribel o Juliana. Pues, profe, yo ya quedé con el profe de contabilidad financiera, entonces no sé si de pronto Juliana o las demás compañeritas. Ok. Juliana o Giovanna, ¿me quieres colaborar? Pues, profe, pues yo le colaboraría, pero ¿qué es lo que hay que hacer, la verdad? No soy nueva y la verdad. Ok, no, en el momento es lo que te digo, hacer seguimiento de que vayamos cubriendo todos los temas que están dentro del módulo, firmarme el acta de los acuerdos que acabamos de hacer frente a las notas y el horario, y ya el resto por lo general yo trato de tener comunicación ya con cada uno de ustedes en caso de que haya problemas. Entonces, no habría, Ah, bueno. digamos, ¿listo, Giovanna? ¿Me Eh, colaboras? Listo, vale, profe. Dale, Con mucho bueno, gusto. gracias. Eso, Bueno, chicas, sí. de esa manera, pues ya vamos a ver o dar inicio un poco de qué es esto del derecho laboral y comercial. Para empezar a hablar de derecho laboral y comercial, lo primero que tenemos que saber es que el derecho laboral es un derecho muy nuevo, que a la medida que han pasado los años, se ha venido actualizando, se ha venido regulando en el camino como por la necesidad que ha visto el Estado de entrar a intervenir dentro de las economías de cada una de las empresas. ¿Para qué? Para evitar que se cumplan injusticias muchas veces dentro del área laboral. Entonces vamos a empezar con unos antecedentes históricos para ver desde dónde nace ese concepto de trabajo, ese, esa manera o esas bases con las que se formó este derecho laboral y por el cual sobre todo se formó y se exigió que haya una regulación y una normatividad dentro del derecho laboral. Nos vamos a remitir a la Edad Media, perdón, a la Edad Antigua. Y dentro de esta edad antigua, la primera forma de trabajo que se conoce fue la llamada esclavitud. Y ya, pues dentro de esa época en la que hemos visto que hay películas, en la que nos han contado por allá, en las clases de sociales o historia en el colegio, pues ya sabemos que fue una época en la que había dos personajes, ¿verdad? El uno, que era el dueño del esclavo, y otro, que era el esclavo. Tan solo que esta edad antigua y en esa forma de trabajo, pues su principal característica era que era un poco infrahumana, ¿no? No se le respetaba al esclavo como tal sus derechos y muchas veces era tratado como un animal, no tenía las condiciones justas ni en alimentación, no había nadie que los proteja, habían muchos abusos con las personas y eran tratados como un objeto más, eh,
dentro de las riquezas de los dueños de los esclavos. Y aquí la única persona que se beneficiaba en últimas, ¿quién era? El dueño del esclavo, ¿verdad? Y el esclavo pues no tenía ningún derecho como a reclamar, ningún derecho a pedir ninguna remuneración, a pedir ningún derecho sobre lo que estaba realizando, el servicio que en últimas estaba y el único que recibía el dinero y el trabajo, quien se lo ganaba era este dueño. Sin embargo, a partir de esta edad ya empezamos a ver dos partes. Recuerden que dentro del derecho laboral vamos a ver contratos y para que exista un contrato que tiene que haber por lo menos dos partes que se pongan de acuerdo sobre lo que se va a realizar. Luego de la edad antigua aparece la edad media. Y en esta Edad Media aparece una figura económica que se conoce como el feudalismo. Y de figura económica conocida como el feudalismo, lo más era el trabajo que se hacía con la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque dentro de estos aparece tres personajes. El primero, el terrateniente. ¿Quién era el terrateniente? El que se lucraba del trabajo que hacía el feudal y que hacía el siervo. En últimas, el terrateniente lo podemos asemejar como hoy lo conocemos en sí al Estado, porque este terrateniente de aquí era el que recibía parte de las utilidades o ganancias que el señor feudal, dueño de la tierra, ganaba, era como el que se le pagaban los impuestos. Tenemos el señor feudal, que era quien, el dueño de la tierra. Y por último, los esclavos pasaron a ser siervos. Al ser siervos se les da ya una serie de privilegios que eran como se les llamaba para la época. No había todavía el concepto de salario, no había remuneración, no había prestaciones, no había una seguridad para los siervos, pero al siervo sí se le permitía que de la labor que haga de la tierra, de esa cosecha, pueda obtener una pequeña parte para su sustento. Trabajaba por el alimento de su familia. Sin embargo, las condiciones de la época pues aún eran muy restringidas. Aún no se respetaba, todavía había abusos. ¿Por qué? Porque si el siervo y su familia necesitaba comer, necesitaba subsistir, pues ¿qué tenía que hacer? Hacer caso a lo que el señor feudal necesitara o quisiera, y prácticamente era como una parte similar a cómo se manejaban las formas de trabajo dentro de la edad antigua, que era la esclavitud. Y a los siervos en este caso, ¿qué se les permitía? Vivir dentro de las tierras, trabajar la tierra, pero toda la cosecha, todas las ganancias que se obtenían y al señor feudal, y el señor feudal ya dentro de esta época de feudalismo y esta tripartita, porque hay tres partes, aparecen como tal las organizaciones. ¿Por qué? Porque ya pasamos de una edad antigua y los principios del feudalismo, donde lo más importante y los trabajos que se desarrollaban para la época, en su gran mayoría, eran
sobre la agricultura, sobre la ganadería, porque esos eran los oficios y los trabajos que había dentro de esa época. Sin embargo, con los avances que se iban generando, aparecen organizaciones o corporaciones de oficio. ¿Y qué eran esas corporaciones o esas organizaciones de oficio? Básicamente, agrupaciones de uniones de personas que no se dedicaban a trabajar la tierra, sino a qué? A empezar a conocer y empezar a enseñar distintos servicios, carpinterías, servicios frente a crear o la parte manufacturera. Entonces se realizan uniones con el de desempeñar un oficio y que ese oficio sea reconocido y que ese oficio sea remunerado. Entonces, miren que desde esta edad ya empiezan estas organizaciones con el fin de que, no tanto como de rebelarse, sino más bien como de buscar una manera de poder tener una remuneración por un trabajo y condiciones aptas. Aparte de estas corporaciones de oficio que surgieron, también está la organización tripartita. Como ya empezaron a crearse los oficios, la construcción, carpintería, mecánica, toda esta parte, se forma una organización tripartita en la que hay también tres personajes. Un maestro, quien es el que dominaba el conocimiento. Aparece por acá un aprendiz, que básicamente era un niño que iba a ser instruido o a aprender el oficio de parte de quién, del maestro. Y finalmente tenemos un trabajador, que era quién, un adulto que ya había aprendido el oficio, pero estaba bajo el mando del maestro. Entonces empiezan a hacerse ese tipo de organizaciones con el objetivo de que, vuelvo y repito, de poder encontrar una estabilidad, de poder encontrar una mejor forma de trabajar y conseguir el sustento y no seguir bajo las bases y principios de este feudalismo y de esta forma de esclavitud. Hoy en día, hasta hoy en día podemos observar muchas veces que en algunas empresas, algunos empleadores abusan, ¿no?, de los trabajadores. A veces se sigue aún manejando la parte de esclavitud, se sigue aún manejando las mismas connotaciones que tenían estos periodos históricos como la esclavitud y el feudalismo. Por eso les digo que el derecho laboral es muy nuevo. ¿Por qué? Porque a medida que han empezado a verse los problemas, es como que se ha venido reformando y se ha teniendo esa necesidad de intervenir y llegar, ¿para qué? Para proteger a la clase obrera. Posterior a esta Edad Media, en donde surgen una serie de cambios, pasando desde la esclavitud al siervo, darles un poco más de condiciones clase trabajadora, empiezan a surgir los diferentes oficios, empieza a haber esta organización tripartita
¿Para qué? Con el fin de aprender. Y esa edad. Y dentro de este liberalismo económico, la primera característica que se da es la libertad de crear empresa. Y cuando aparece ese concepto de empresa, en este periodo, pues ya hay un avance dentro de lo que es los conceptos laborales que hoy en día tenemos y que hoy en día conocemos. ¿Por qué? Porque aparece la palabra contrato. Aparece la palabra remuneración. Aparece la palabra jornada laboral. De esta manera, en este liberalismo económico, ya empezamos a estructurar lo que hoy conocemos y aún tenemos bajo diferentes conceptos. Obviamente que para la época, pues aún había abusos, había jornadas de trabajo excesivas, había bajas remuneraciones, condiciones que no eran aptas dentro de los tratamientos pues, laborales. Sin embargo, en esta época del liberalismo económico aparece esa llamada revolución industrial en donde el hombre está en ese afán de tener tantos inventos y empiezan a crear máquinas para realizar diferentes. Y en el momento, miren que venimos en diferentes pasos, ¿no? En la esclavitud, la parte o el trabajo era la agricultura. En el feudalismo sigue siendo la agricultura. Recuerden que se basa en la tierra. Sin embargo, dentro de esta Edad Media, ¿qué se dan cuenta? De que las personas tienen que aprender a hacer oficios. Esos oficios son trabajos manufactureros, lo que se crea, lo que se hace con las manos. Entonces, cuando llega la Edad Moderna y aparece la empresa, pues ¿quiénes son los que trabajan en la empresa? Los operarios que venían de acá, de esta organización tripartita, que era el maestro, el aprendiz y el trabajador. Perdón. Pero llega esta edad moderna, aparece empresa, aparece esa revolución industrial donde entra el maquinismo y también hay un problema. ¿Por qué? Porque las personas que venían de allá, que trabajan, que eran operarios netamente, empiezan a ser reemplazados por máquinas. Y en ese proceso empieza a haber más injusticias laborales. ¿Por qué? Porque las personas tienen esa necesidad de mantener sus empleos. Y en esa necesidad de mantener sus empleos para poder subsistir, de que sobrepasen y que sean y que existan abusos frente a jornadas laborales excesivas, pocas remuneraciones, sobrecarga de trabajo. Entonces, dentro de esta llamada revolución industrial, como fue buena para el mundo en general, fue bueno. ¿Por qué? Porque se conocieron inventos, se conoció máquina y el mundo de los negocios, las empresas, todo empezó a avanzar y todo empezó a cambiar. Pero si lo miramos desde la parte obrera, pues hubieron muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque el hombre fue reemplazado por las máquinas. Sin embargo, hoy en día conocemos que la máquina por sí sola no piensa. La máquina por sí sola no responde y necesita de alguien que sepa su manejo. Pero pues hoy en día ya las personas que realizan manejo cuando recién se hizo la máquina, pues que se dijo que una máquina iba a hacer todo. Ya con el tiempo y el pasar de este periodo del maquinismo fue que se dieron cuenta que no, que sí necesitaban la clase
pero tenía que haber esa opresión y decirles, no, no los necesitamos. ¿Para qué? Para que las personas vayan a trabajar y se ofrezcan a trabajar con esta etapa moderna y este liberalismo, pues llega y se hace necesario por una, dentro de las partes laborales. Y aparece con esto el intervencionismo del Estado. Y este intervencionismo es donde nos parte y donde ya podemos hablar de lo que hoy conocemos como derecho laboral. ¿Por qué? Porque a través de este intervencionismo en donde la gente se revela al Estado y le dice, hey Estado, ayúdenos, porque si no, las empresas van a seguir explotando a la clase trabajadora, las empresas cada vez más ricas y la clase trabajadora pues cada vez más pobre. Y quien está desarrollando todo es gracias a quién, gracias a esa clase trabajadora. Entonces, miren, por eso vuelvo y le repito, el derecho laboral es muy nuevo y todavía no acaba de crearse, no acaba de sedimentar bien sus estructuras. Hoy en día vamos a ver algunos países y los niños siguen trabajando. Hoy en día vamos a países en los que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y trabajar menos. Y si trabajan, no se les paga igual, no se les remunera igual, no tienen las mismas condiciones. Es un derecho prácticamente, o el derecho al trabajo es un derecho fundamental y universal. Y muchas veces la Corte de la Haya ha estado muy preocupada. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha puesto a nivel internacional muchas regulaciones, de que se ha hablado mucho de este derecho fundamental, de las condiciones en las que debe de darse, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que haber, a pesar de eso aún hay injusticias hoy en día. Hoy en día podemos ver que hay puestos de trabajo en los que tu jefe te dice, si usted va a venir a trabajar, no puede ir al baño, no puede contestar el teléfono, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Si quiere, sí, y si no, bien pueda. Y países como el nuestro, en los que las tasas de desempleo son tan grandes, las personas tienen que muchas veces acogerse a esas condiciones. Y vuelvo y repito, condiciones que no son aptas, no son dignas ni justas para las personas. Y la normatividad está, pero de ahí a que se cumpla, hay mucho por recorrer. Entonces aparece por fin el derecho laboral. Aparte de esto, se fijan jornadas laborales justas. ¿Cuál es la jornada laboral máxima hoy en día en nuestro país? Jornada laboral máxima aquí en Colombia, ¿cuánto es? ¿A cuánto equivale? ¿Me están escuchando, chicas? ¿Cuál es la jornada máxima laboral hoy en día?
¿No son 8 horas? 8 horas, claro que sí, Giovanna, muchas gracias. Buena señora. Entonces, con este intervencionismo del Estado, pues empiezan a aparecer muchas normas. Miren que el derecho laboral, vamos ya en la cuarta generación, partiendo primero de las normas básicas laborales, entre las que podemos observar el derecho al trabajo, la libertad. Y posteriormente la generación dentro del derecho laboral en la que se habla de seguridad social, de derechos, y posteriormente viene una tercera generación en la que ya se habla de otras condiciones específicas para los empleados. De esta estructura o de esta línea de tiempo en la que formas de trabajo poco dignas, poco justas a este intervencionismo del Estado que aún hoy en día sigue luchando. ¿Para qué? Para proteger y para prever todas aquellas actos de pronto que van en contra de la ley que se cometen dentro de el área laboral. Aquí en Colombia, pues el derecho laboral se ha trabajado y se viene regulando año a año, se viene ajustando esa normatividad laboral de acuerdo a las condiciones y a las situaciones que se vienen presentando. Sin embargo, dentro de nuestra constitución política, tenemos y hablamos de lo que es el derecho laboral. Vamos a ver aquí o vamos a remitirnos a este artículo 1, miren acá, donde dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de interés general. Miren que este artículo 1 de la Constitución Nacional de 1991 se parte como base fundamental del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque ese artículo 1 nos toca un tema y nos habla de qué? De dignidad humana. Es decir, que el Estado está obligado a proteger a cada uno de sus participantes, a cada una de las personas pertenecientes a ese Estado, y que regular la conducta. ¿Para qué? Para que todos tengamos las mismas condiciones, para que todos podamos vivir cómodamente y sobre todo, esto de aquí, el respeto a esa dignidad humana. Entonces, cuando se formula una norma que vaya enfocada hacia el fundamento básico, es este artículo primero. ¿Por qué? Porque esa norma laboral siempre va a ir dirigida a la protección de esa clase, hacia darle los mejores beneficios para que se pueda, ¿sí me están escuchando? ¿Qué pasó?
Sí, profe. Ok, gracias. Pensé que se fue. Bueno. Les decía, en base o convierte al hombre y al ser humano en ese epicentro de protección, de regulación para poder proteger a la sociedad, la comunidad y satisfacer todas las necesidades sociales. Y dentro de estas necesidades sociales, para poder satisfacerlas, que está el derecho al trabajo. ¿Para qué? Para que las personas puedan subsistir y tener una vida digna. Posteriormente, de este artículo 1, vamos a estar acá. Vamos por acá a visualizar el artículo 25 de la Constitución Política. Y lo tenemos aquí. Mírenlo aquí. Este es el artículo principal. Ya saben que leímos el artículo 1 para que lo tengan en cuenta, donde hablamos de dignidad humana. Vamos acá al artículo 25. Y este artículo 25 este artículo 25 que nos dice y nos habla exclusivamente del derecho al trabajo. Y nos dice, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. No se olviden de este artículo. Por allá en el examen final, ¿dónde se encuentra catalogado? ¿Dónde se encuentra dentro de nuestra Constitución Política? Ya saben, artículo 25. Vamos a desglosarlo. Primero, nos dice que es un derecho. ¿Por qué un derecho? Porque está catalogado, vuelvo y repito, como un derecho fundamental de todas las personas. Y luego nos dice que es una obligación. ¿Por qué es una obligación? ¿Por qué creen que nos dice que es una obligación? ¿O una obligación de quién? ¿De quién será esa obligación? ¿De quién es esa obligación, chicas? Miren, vuélvanlo a leer. Dice, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, en últimas, esta obligación de quién viene siendo del Estado. ¿Recuerdan por acá en el artículo 1 que decía, o cuál es el eje de nuestro artículo 1? Que el Estado protege, que el Estado vela. Entonces viene a ser obligación del Estado. ¿Y de quién más? De las empresas. ¿Quiénes contratan hoy en día? Las empresas, ¿verdad? Por eso dice obligación social. Porque el Estado no puede contratar personas. Si el Estado no puede contratar a todas las
persona directamente obligado a garantizar que exista y que se cumpla este derecho. Entonces, ¿a quién tiene que acudir? A las empresas, ¿verdad? Que son las principales unidades generadoras y fuentes de empleo. Y por aquí nos dice, en todas sus modalidades. Y cuando hablamos de modalidades, ¿a qué hacemos referencia? A los distintos tipos de contrato laboral, como cuáles: contrato a término fijo, contrato término indefinido, contrato por obra o labor, contrato por prestación de servicios, contrato por vinculación temporal, por cooperativas de trabajo asociado, a eso se refiere todo esto que dice. Miren que el artículo es muy pequeñito, ¿verdad? Pero si lo desglosamos, pues vamos a encontrar muchas cosas. Y algo fundamental de lo que nos habla este artículo son estas palabras de aquí: condiciones dignas y justas. Es decir, que debe de respetarse al trabajador. Posteriormente, miren, tenemos aquí artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Los profesionales legalmente las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberá ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Miren que el artículo 26 que nos da a escoger un oficio, una profesión, en qué desempeñarnos, la libertad de escoger qué queremos ser y en qué queremos trabajar. Y bueno, ahí nos habla de que podemos formar agrupaciones, así como la que tenemos nosotros hoy en día. Hay asociaciones de contadores, hay colegios de contadores, cooperativas de contadores, bueno. Y todo esto se hace en base a ¿qué? A la ley, que es la que directamente nos regula. Vamos por acá y tenemos el artículo 37. ¿Y qué nos dice este artículo? Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sobre la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Este artículo 37 es el fundamento para el derecho laboral colectivo y el fundamento para el derecho de reunión y exigir garantías. Miren el artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de distintas actividades que las personas realicen en sociedad. Hoy en día tenemos muchas cooperativas de trabajo, ¿verdad? Y cooperativas o asociaciones que se han unido ¿para qué? Para exigir sus derechos y hacer su trabajo y fundamental
fundamento en qué? En estos artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. De esta manera que me dice que los trabajadores pueden unirse y pueden formar sindicatos. ¿Para qué? Para exigir sus derechos. Hace algunos años, cuando apareció esta parte de los sindicatos, hubieron empresas, muchas que cerraron, liquidaron, porque dicen que los mismos sindicatos hicieron que las acabaran al exigir cosas que las empresas ya no podían cumplir. Hoy en día es por eso esa inestabilidad laboral que tenemos, ¿no? Porque las empresas se cuidan mucho con los empleados para que no formen sindicatos. Y por eso miramos que los contratos son de 1, 6 meses, 8 meses, y bueno, hasta ahí se acabó y vuelva otro y venga otro. ¿Para qué? Para evitar esto, que se les formen sindicatos y que no exijan más cosas de lo que tienen que exigir. Y que no haya problemas, porque recuerden que los sindicatos, los pertenecientes a sindicatos, tienen un fuero especial. Por eso cuando FECODE se levanta, que es una confederación de sindicatos de maestros, pues todo el gobierno empieza como a pararles o a escucharlos, porque a ellos no los puede dejar por fuera y a ellos tienen que darles un tratamiento especial. Por eso el magisterio, los profesores que están dentro de pues son protegidos y tienen las prestaciones que tienen. Algunos están categorizados están por categorías y de acuerdo, bueno, a su nivel, años que tengan, pues es su salario, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo han ganado? A través de las luchas que han hecho con los sindicatos. Nos dice además que la estructura interna y funcionamiento de estos sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se ajustará al orden legal y principios democráticos. Y que los únicos que no pueden hacer y armar sindicato, y está prohibido, son la fuerza pública. ¿Por qué? Porque la fuerza pública es la que protege y la que está armando y como primera unidad de protección de todo el Estado. Entonces, en caso de conmoción, en caso de emergencia, ¿quiénes son los que protegen al Estado? La fuerza pública. O sea, ellos no pueden rebelarse. Igual, pues ellos tienen ciertas, frente a la materia laboral, tienen digamos, un estatuto que es exclusivamente para ellos, para la fuerza pública, privilegios frente a lo que es prestaciones sociales, frente a los riesgos que estas personas tienen desde el desempeño de su trabajo dentro de las fuerzas públicas. Ellos tienen un régimen especial, al igual que los maestros. La fuerza pública tiene un régimen especial que tiene una mayor cobertura y garantía, pero igual, vuelvo y le repito, ellos son los únicos que no pueden formar sindicato. Tenemos aparte de por acá, en el artículo 55, que nos dice: se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Este artículo nos habla básicamente del derecho de negociación colectiva. Y de aquí, que hace algunos años ha sido uno tal vez de los artículos sobre los cuales más se han acogido distintos grupos, que es el derecho de huelga. Salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. El resto, todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, a reclamar por sus derechos.
Ojo, estoy hablando de huelga, no paro. Los paros están prohibidos. Es por eso que siempre que se habla de paro, pues que mandan a la fuerza pública, el ESMAD, la policía, el ejército. ¿Por qué? Porque el paro sí es prohibido y es ilegal. Por eso se llevan a las personas detenidas. Pero cuando hablamos de huelga, esa sí está permitida. Tenemos también por acá, si nos regresamos un poco, en el artículo 48 nos habla de la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Y aquí llegamos a esta palabrita de aquí, estas dos, donde hablamos de derechos irrenunciables. El servicio doméstico ha sido uno de los trabajos con más discusión y que ha tenido que regularse dentro de la materia laboral. Y básicamente el gobierno venía como dejando de lado. Fue apenas en el 2018 a finales en donde empezó a regular ya como tal ese servicio doméstico. Anteriormente o en años anteriores a las empleadas de servicio doméstico no se les pagaba prima ni vacaciones, ellas solo tenían derecho a cesantías, nada más. Posteriormente, con la reforma que hubo, se reguló ya el servicio doméstico y hoy en día las personas que se dedican o prestan sus servicios a las casas de familia pues ya tienen derecho a recibir sus prestaciones normales, a que les paguen seguridad social, igual que un trabajador más. Por eso hace unos 2 años ese concepto de servicio doméstico ya empezó como a desaparecer porque se le dieron ciertos privilegios y derechos que tienen estas personas. Y empezaron a aparecer a raíz de esto varias empresas que se encargan de limpieza. Entonces uno dice, bueno, a la empresa necesito que me hagan la limpieza, lavar la ropa, yo qué sé, y mandan a una señora diferente cada día. ¿Por qué? Porque a las familias les sale como más barato contratar a través de una empresa que contratar a una empleada fija muchas veces. ¿Por qué? Porque ya tienen que cumplir con todas las reglas. Y la inspección de trabajo está en la obligación de ir y mirar si efectivamente a esa persona se le está pagando todo y se está cumpliendo. Y miren aquí que nos dice que es un derecho irrenunciable. Hay muchas veces que contratan a estas personas y les dicen que como tienen CISBEN y que con el CISBEN les dan ciertos privilegios o a veces bonos que da el gobierno, entonces que al afiliarla a Seguridad Social va a perder esos beneficios. Y muchas de estos firman dentro del contrato que la persona no quiere que se la afilie porque cumple o tiene su seguridad social cubierta en el régimen subsidiado, etcétera, etcétera. Y les hacen firmar documentos así, que renuncian a la seguridad social, que renuncian a sus prestaciones sociales. Y les digo, así ese documento esté firmado, notariado, lo que quieran, con huella, así se haya firmado, ese derecho es irrenunciable. No importa el soporte que se tenga. Va en contra de la ley. Y debe de cumplirse. Así la persona no quiera, hay que afiliársela. Porque a veces sí, a veces son los mismos empleados que dicen, no, veas que yo estoy esperando un subsidio y es que no puedo, entonces mejor no. Sí, ahí sí les digo, mejor no contraten. ¿Por qué?
porque es un derecho irrenunciable. Y quien va a tener problemas ahí no es el empleado. Pues así él haya dicho que no quería, por X o Y motivo, el que va a tener el problema pues es la empresa. Entonces es mejor que se cancele, que se afilie conforme a la ley lo dice. Hoy en día con esa unidad de gestión y prosperidad para el trabajo, la UGPP, pues se hace mucho seguimiento a las empresas, ¿no? Y las sanciones por no haber pagado bien una seguridad social, por no haber liquidado bien a un empleado, pues son bastante grandes y costosas. Entonces es mejor evitar. Hay personas que cuando les pagan a los trabajadores más del salario mínimo, los registran en pila por el mínimo y pagan menos seguridad social. Y vayan a ver luego los problemas tan grandes con las administradoras, con cada EPS, con cada fondo de pensiones, con riesgos profesionales, cuando el empleado tiene un accidente y no está cubierto por esos riesgos profesionales. Entonces hay que tener mucho y sobre todo, ¿por qué? Porque la normatividad y la ley está escrita y nos dice y es bastante clara frente a lo que hay que hacer, pero aún así vuelvo y repito, en materia laboral, hoy en día, pleno siglo XXI y año 2021, todavía se cometen injusticias. Vamos por acá a buscar el artículo 53. Miren aquí. Otro de los principales artículos es este. No se olviden, artículo 25, artículo 53. Y nos dice, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital, móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Miren aquí cuando hablan de remuneración mínima vital, es por eso que todos los años se habla de esos aumentos en el salario mínimo mensual. ¿Por qué? Porque se supone que esa es la cantidad mínima que una persona debe de ganar para poder subsistir. Sin embargo, pues aquí en Colombia podemos darnos cuenta que a veces ni el mínimo alcanza, ¿verdad? Para sostenerse. Pues ya es como por la inestabilidad económica pues que tenemos y que poseemos. Estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Ningún derecho laboral es renunciable, ninguno. Yo no puedo decir que no me paguen las prestaciones, que no me pague seguridad social. Que hay personas que dicen esto sí. ¿Por qué? Por necesidad. Pero no se puede hacer. En caso de una demanda, siempre va a salir ganando. ¿Quién? El trabajador. En materia laboral, quien tiene todas las de ganar siempre es el trabajador. Entonces, cuidado con eso. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Si miran, por eso dice situación más favorable al trabajador. Es decir, que quién va a prevalecer ante un juez, la empresa o el trabajador. Desde aquí nos está diciendo situación más favorable, se va a favorecer al trabajador. Entonces, desde ahí ya vienen ganando los trabajadores. Y ojo que usted como contador es el que se supone que sabe de estas normas. Y el empleador te confía a ti que hagas bien la liquidación, que realices bien y se pague bien la seguridad social. Entonces es de gran importancia revisar cada una de esta normatividad, tener los requisitos, los requerimientos en la cabeza, en la mente.
Primicia de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Garantía de seguridad social. La capacitación. Miren que a pesar de que este principio es un principio mínimo fundamental, esta capacitación muy pocas empresas la dan. A uno, por ejemplo, como contadores, nosotros, ustedes saben que la actualización es constante, ¿no? Esa es una de nuestras normas como contadores. Ser competentes y estar en esa actualización. Algunas empresas sí dan capacitación y envían a sus contadores, pero son muy pocas, muy escasas. A la mayoría nos toca de nuestros propios bolsillos capacitarnos, formarnos, actualizarnos. Pero miren, aquí está como principio fundamental y son muy pocas las empresas que los cumplen. El adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y el trabajo de menor de edad. Hace algunos años atrás, regresemos 10 años más o menos, los niños trabajaban en las empresas. Posteriormente, con todo este cambio que se empezó a dar, pues ya las sanciones que tuvieron las empresas, porque es que aquí en Colombia somos así, ¿no? Mientras no nos sancionan, pues a eso no dicen nada, eso no pasa nada, pero cuando ya lo sancionan, entonces no. Ahí sí hay que cumplir la ley. Entonces, antes de que sucedan, antes de entrar en esos problemas, pues hay que leer, saber y realizar las cosas de acuerdo y como lo garantiza la ley. Miren lo que dice aquí, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno. ¿Qué pasó ahora en pandemia, a mediados de año? ¿Recuerdan por ahí en las noticias que salían los empleados del hospital X a pedir y a reclamar los salarios que se encontraban atrasados de hace 6, 4, 5 meses? Entonces uno decía, por Dios, ¿y el Estado dónde está? Y aquí dice, ¿no? El Estado garantizará el derecho oportuno. Miren que hay cosas que no se cumplen todavía, a pesar de que están escritas, reguladas, pero hay muchas falencias dentro de lo que es el derecho laboral y lo que les digo, es muy nuevo. Y a medida que van pasando las situaciones, se ha empezado a regular. Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificado hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana, ni los derechos de los trabajadores. Por ahí saben hacerse unos contratos que ponen a hacer a las personas muchas cosas un poco locas, ¿no? Y se dan, pero miren que la ley establece pues que se cumplan ciertas condiciones y sobre todo esa justicia y esa dignidad humana sea el emblema dentro de toda esta parte. Entonces miren que desde la Constitución pues ya hay una protección al trabajo y ya se habla de derecho laboral, todos estos artículos que acabamos de ver. Y fuera de eso, nosotros tenemos un código sustantivo nacional de trabajo, una norma exclusiva que nos habla de materia laboral, que se compone de ¿qué? De leyes, decretos, resoluciones, sentencias, doctrinas. En materia laboral hay mucha sentencia que se ha manejado como parte de ley. Y lo mismo, doctrina laboral, pueden encontrar la que quieran. Cuando hablamos del derecho comercial, igual, sentencias hay bastantes. Y doctrina comercial, igual. Y más que todo, costumbre mercantil. Hablamos aquí en nuestro territorio, en nuestro país, de esas famosas costumbres mercantiles que están reguladas dependiendo de cada uno de los territorios. Entonces tenemos bastantes
cosas que ver, que trabajar, y vuelvo y le repito una cosa, son los empleados, la parte privada, y otro régimen, el de los empleados públicos. Pero, y hay diferencias entre los mismos empleados públicos. Las fuerzas públicas tienen un tratamiento, las personas que pertenecen a la rama legislativa otro, ejecutiva otro. Entonces, en materia laboral hay muchas cosas, pero estos artículos que acabamos de ver son los principales y fundamentales que rigen todos. Recuerden que cuando hablamos de leyes hay una cierta jerarquía en la ley, ¿verdad? Que vamos de pronto de las resoluciones al decreto, del decreto a las leyes, y de las leyes, cuando no hay nada en eso, ¿a dónde me remito? A la Constitución. Y ya dependiendo del caso o la situación, pues van a ver posiblemente problemas o situaciones laborales que se necesite tratar sobre una instancia más allá, en donde ya vienen las leyes internacionales como tal, que esa sería como la última, pero de lo contrario, aquí en Colombia, pues el orden es así, ¿no? Doctrinas, sentencias, resoluciones, decretos, leyes y finalmente la Constitución política, que es lo que acabamos de ver, que protege y está regulando desde ya ese derecho al trabajo. De ese modo, chicas, yo creo que desde su clase anterior pues pudieron darse cuenta que todos hacemos o realizamos una prueba, un test o un taller inicial con el fin de ver sus conocimientos. En este caso, yo ya les he colocado aquí un taller inicial que consiste en realizar una lectura y realizar un mapa un mapa mental de la lectura. Solo por esta y única vez necesito que este taller sea enviado hasta el día miércoles. ¿Por efectos de qué? De que nosotros emitimos un informe de cómo les fue o qué fue lo que vimos dentro de esta prueba inicial. Entonces, de lo contrario, el resto de talleres que vamos a ir trabajando siempre van a quedar para la siguiente clase. Como tenemos todos los sábados, pues antes de comenzar la clase será la fecha límite de entrega de cada uno de los trabajos. Pero por esta vez sí necesito que me colaboren hasta el día miércoles. Espero que les haya parecido pues interesante un poco este comienzo. Y miren que abordamos parte de la parte histórica y los inicios, de dónde surge y de dónde viene ese derecho laboral, y más que todo hablarlo aquí dentro de nuestro país. Y ya sabemos, empezamos en la Constitución política. Para la siguiente clase, sí necesito que estemos más participativas. Para eso, también les voy a dejar otra tareita aparte, y es que lean desde el artículo 1 hasta el artículo 1 hasta el artículo 17, 18, hasta el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Solo leer, ¿no? Leer para que tengan idea de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a empezar a trabajar. 1 hasta el 21, en internet colocan Código Sustantivo del Trabajo y ya les va a aparecer el código. ¿Listo? Por esta vez terminamos ahorita. Espero que les vaya muy bien en este inicio de clases y en sus siguientes clases, y en la siguiente pues ya empezamos a trabajar en forma. Espero que me comuniquen si van a tomar la clase presencial para ir organizando qué día, porque tenemos que avisar con anticipación. ¿Listo? Así que tengan un buen fin de semana, que descansen. Gracias, profe. Listo, muchísimas gracias, profe, y que tenga buen fin de semana también para usted y mis compañeras.